Ya, costó mucho hacer esto. Bueno, como les decía inicialmente, hoy día vamos a hablar de neoplasias de células plasmáticas. Y acá es muy importante conocer esto, como la vida, pasión y muerte del linfocito B. Y uno, si conoce esto, sabe dónde vienen las células que provocan leucemias agudas, los linfomas y los mielomas. Y bueno, acá igual recordar que el linfocito B, cuando sale de la médula ósea, sale con un receptor BCR, que es una inmunoglobulina de superficie. Después, cuando llega al centro, a los órganos linfoides secundarios y se expone a antígenos, sufre una serie de cambios y finalmente, como por acá hacia adelante, es capaz de secretar inmunoglobulinas. No solo las células plasmáticas secretan inmunoglobulinas, los linfocitos también, los linfocitos B maduros también. Y así que cuando uno ve un pic monoclonal en una electroforesis, eso no es sinónimo de mieloma, puede ser un linfoma también. Y bueno, finalmente llega acá a su etapa final, que es la célula plasmática. Entonces hoy día hablaremos de gamapatías monoclonales, que es una proliferación clonal de los linfocitos B en sus últimos estadios de maduración, o sea, linfoplasmocitos y células plasmáticas, o sea, por acá. ¿Ya? ¿Y por qué se caracterizan estas proliferaciones clonales? Porque provocan producción clonal de inmunoglobulinas o partes de ellas, ¿ya? Porque tienen la capacidad de secretar inmunoglobulinas. Recordemos que las inmunoglobulinas tienen una cadena pesada, que puede ser IgG, IgA, IgD, IgM o IgE, y una cadena liviana que puede ser kappa o lambda. Y entonces se provoca una producción clonal de inmunoglobulinas o parte de ellas. Y esto también se llama componente monoclonal o proteína M o paraproteína. Y su consecuencia es un espectro de condiciones clínicas que van desde las neoplasias de linfocitos B maduros, que de esto no vamos a hablar hoy día, hasta las neoplasias de células plasmáticas, que es el tema que nos reúne hoy día, que van desde las gamapatías monoclonales de significado incierto, pasando por el mieloma múltiple smoldering y sintomático, las leucemias de células plasmáticas, como la etapa más avanzada de esta enfermedad, los plasmocitomas, síndrome de Poems, la amiloidosis, etc. Hoy día nos vamos a enfocar en hablar de mieloma múltiple, que yo creo que es como la patología más importante de todo este conjunto, la más prevalente y la más relevante desde el punto de vista clínico. Esta es una estadística de la Clínica Mayo, en la cual se evaluaron todas las electroforesis de proteínas alteradas que llegaron a ese centro en hartos años, como 50 años, y acá podemos ver que una electroforesis de proteínas alteradas no es sinónimo de mieloma, sino que puede ser una serie de condiciones. Lo más probable es que sea una gamapatía monoclonal de significado incierto, en inglés. Y ya después, en segundo lugar, un mieloma, puede ser una amiloidosis, pero también puede ser un linfoma. Este es un mieloma smoldering, un plasmocitoma, etc. Entonces, un pic monoclonal en una electroforesis de proteínas no es sinónimo de un mieloma múltiple. Y como les decía, las neoplasias de células plasmáticas es una gama de patologías que van desde la gamapatía monoclonal de significado incierto, donde vemos que hay una célula plasmática que se inicia en el centro germinal y que sufre algunos eventos genéticos primarios, como translocaciones del gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina, ganancias de cromosomas, hiperdiploidía, y esto provoca que esta célula empiece a proliferar clonalmente, o sea, se empiecen a proliferar puras células iguales en la médula ósea, y esto después se va acompañando de otros eventos genéticos secundarios, que están acá, y que hacen que esta proliferación clonal aumente y que se empieza a asociar ya a síntomas clínicos, el famoso CRAB, que se tiene que haber escuchado hablar alguna vez. Entonces acá tenemos la gamapatía monoclonal de significado incierto, el mieloma múltiple smoldering, que es cuando hay más carga tumoral pero sin manifestaciones clínicas, el mieloma múltiple cuando ya tenemos la enfermedad asociada a manifestaciones clínicas, y la leucemia de células plasmáticas, que es cuando estas células plasmáticas han salido de la médula y se han ido a la sangre periférica, y su porcentaje en la sangre periférica supera el 20%. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene una gamapatía monoclonal de significado incierto, que es como la etapa inicial de la enfermedad? El tener este diagnóstico implica que hay un riesgo de 1% por año de progresar a mieloma múltiple.
¿Qué pasa cuando uno tiene un mieloma múltiple smoldering? Que es como cuando aumenta la tasa de proliferación clonal, pero no hay manifestaciones clínicas, este riesgo de progresar a mieloma múltiple sintomático aumenta más aún. Aumenta un 10% por año por los primeros 5 años, luego un 3% por año del quinto al décimo año y un 1,5% por año del décimo al año 15. Y así, en este gráfico se ve esto mismo que está escrito en estas palabras. ¿Y qué es el mieloma múltiple? Entonces es una neoplasia de células plasmáticas que se caracteriza por proliferación clonal de células plasmáticas en la médula ósea, acompañado de una proteína monoclonal en sangre o orina, que es la proteína M o componente monoclonal o paraproteína, con disfunción orgánica asociada. Este es un aspirado de médula ósea, un aspirado, que se pueden ver las células plasmáticas, que son estas células que son de tamaño mediano, pequeño, con un núcleo que es excéntrico, tienen un citoplasma bien basófilo y este pequeño halo perinuclear. Y acá se pueden ver que hay algunas bien como anómalas desde el punto de vista morfológico, esta que tienen 2 núcleos, que eso traduce todas las alteraciones genéticas que se presentan en el mieloma múltiple. La causa es desconocida, es más frecuente en personas expuestas a radiación, hidrocarburos y pesticidas. También se ha visto que es más frecuente en los hombres, es más frecuente en los individuos de raza negra. Corresponde a un 10% de las neoplasias hematológicas y es el segundo lugar después del linfoma no Hodgkin en prevalencia. La incidencia es de 3 a 5 por 100.000 habitantes. En Chile hace poco se hizo una estimación de cuánto era la incidencia en el país de mieloma múltiple, es un 4,2 por 100.000 habitantes. En países desarrollados se estima que es como un 5 por 100.000 habitantes. Pero igual probablemente nuestros datos estén infraestimados porque hay poco registro de estas patologías. A veces llegan muy tarde y no se diagnostican a tiempo. No hay un registro nacional que nos permita decir exactamente cuántos pacientes nuevos hay. La edad media del diagnóstico es de 65 años, es una patología de pacientes viejos, ya es como de la tercera edad. Y sin embargo, un 15% de las personas con mieloma múltiple tienen menos de 50 años. Y estos pacientes que son más jóvenes al momento del diagnóstico tienden a tener una enfermedad un poco más agresiva. Como les dije, es más frecuente en hombres y en individuos de raza negra. Y la sobrevida es variable y depende de muchos factores, entre ellos clínicos y de la enfermedad. Y también del paciente, por supuesto. Acá se puede ver, más o menos, hay que mirar para acá, ¿no? Como la frecuencia el tipo de paraproteína que es secretada por mieloma. Lo más frecuente es que la paraproteína que secreta el mieloma múltiple tenga como cadena pesada IgG. Después en frecuencia viene IgA y después con un 15% aproximadamente vienen los mielomas de cadenas livianas, que pueden ser kappa o lambda. Y también hay un pequeño porcentaje, pero es muy pequeño y cada vez menos porque las técnicas para pesquisar el componente molecular son mejores, que se le llama mieloma no secretor. Se supone que no secreta componente monoclonal, pero probablemente no es que sea no secretor, sino que no tenemos las herramientas de laboratorio para poder pesquisar ese componente monoclonal. Acá este mapa muestra la incidencia de mieloma en el mundo el año 2012. En Chile se ve que es bien alta, al igual que en los países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Europa. Acá en África se ve bajo, pero probablemente sea porque hay subregistro, ¿no? No es que sea poco, como vimos es más frecuente en individuos de raza negra según lo que se ha visto en registros que provienen de Estados Unidos. Ya, esto es bien importante. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas asociadas al mieloma? Bueno, primero tenemos que el mieloma es una proliferación de células plasmáticas, ¿cierto? Ya. Entonces, esas células plasmáticas infiltran la médula y ocupan el espacio de las otras células hematopoyéticas. Por lo tanto, una de las manifestaciones clásicas del mieloma es la anemia, ¿ya? Porque ocupan el espacio de todos esos eritroblastos y esas células progenitoras que fabrican glóbulos rojos y provocan anemia. Bueno, esto también se suma a la falla renal, también típica del mieloma, que también favorece el desarrollo de anemia. Además, la infiltración de la médula ósea por las células plasmáticas provoca, y la interacción con el estroma medular provoca una liberación de citoquinas y un desbalance entre las citoquinas que favorecen
la resolución ósea y la formación de hueso entre la osteopeteginina y el RANKL. Y eso se traduce en destrucción del hueso con las típicas lesiones osteolíticas, en dolor óseo, que es el síntoma típico del mieloma, y en hipercalcemia. Entonces ya tenemos del CRAB, tenemos la anemia y tenemos la hipercalcemia y leemos B de lesiones óseas, ¿cierto? Después, la proteína monoclonal que secreta el mieloma se va al riñón y ahí puede producir falla renal. La lesión clásica es que las cadenas livianas, cuando entran en el riñón, pasan por los túbulos y llegan al túbulo contorneado distal donde se depositan. Esta es la proteína de Tamm-Horsfall, que es como descrita clásicamente como riñón de mieloma. Pero también se puede provocar daño renal por otros mecanismos. La misma hipercalcemia puede también favorecer el desarrollo de daño renal. La hiperviscosidad igual puede favorecer el desarrollo de síntomas, aunque es más frecuente en gamopatías monoclonales que secretan IgM, porque la IgM es la molécula de IgM es más grande que la IgG. Bueno, también la proteína monoclonal, aquí vamos a estar hablando de amiloidosis, que se puede presentar en concomitancia con el mieloma, que la amiloidosis es la formación de un material insoluble que se deposita en los tejidos y que en el caso de las neoplasias de células plasmáticas, este material está formado por cadenas livianas que se beta-pliegan y se depositan en los órganos. Entonces eso, en el caso del riñón, se deposita en el glomérulo. Puede provocar un síndrome nefrótico. Entonces, diagnóstico diferencial de síndrome nefrótico debe incluir amiloidosis. Hay que buscarlo dirigidamente. Y por último, en el mieloma hay proliferación clonal de células plasmáticas y se deja de producir células plasmáticas normales. Entonces la respuesta inmune se ve afectada, hay menor producción de inmunoglobulinas normales y eso lleva a una inmunodeficiencia que favorece el desarrollo de infecciones. Igual es bien importante en el mieloma múltiple. Entonces ahí tenemos como todo el CRAB, ¿cierto? Cuéntame. Doctora, la falla renal, las proteínas que se precipitan son las mismas que están normalmente en el riñón, las que están como... No, son cadenas livianas. Perdón, esas son las proteínas de Tamm-Horsfall. Sí, son cadenas livianas que precipitan en el túbulo contorneado distal. Ah, ok, pero eso normalmente no está en el riñón. No, Okay. no en esa cantidad. O sea, normalmente hay una secreción de cadenas livianas, pero es muy pequeña, no pesquisada y que no se deposita en el riñón. Pero en este caso la cantidad de cadenas livianas es mucho mayor. Entonces eso hace que... ¿Pero esa es como la proteinuria fisiológica que le dicen, las de Tamm-Horsfall, son las mismas? No es lo mismo. No. Tamm-Horsfall es como la cadena liviana que precipita en el túbulo contorneado distal. Ya. Entonces, la clínica, lo más común son los dolores óseos. Y eso, como es tan inespecífico, lleva a que muchas veces estos pacientes consulten por lumbago, les den paracetamol y al final a alguien se le ocurre hacer una imagen y lo encuentran lleno de lesiones osteolíticas. Y esto es un poco más dramático en el caso de los pacientes jóvenes, porque a veces consultan y nadie los pesca porque es como un lumbago nomás, mecánico, y claro, finalmente es un mieloma y pasa. La ubicación más frecuente, como les dije, es la columna lumbar, en el 70% de los casos. También puede haber un síndrome anémico, como ya les dije, puede ser multifactorial, por la infiltración tumoral o por la falla renal. También, al estar ocupada la médula por las células plasmáticas, se puede producir otras citopenias. Puede haber disminución de la serie blanca, puede haber disminución de las plaquetas, pero lo más frecuente es la anemia. Y la falla renal, que se presenta en un 20 o 40% de los casos, es secundaria a daño tubular directo, hipercalcemia, deshidratación. Y la falla renal es más frecuente en los pacientes que tienen un mieloma de cadenas livianas por las razones que les conté. Y claro, por último, las infecciones que también se presentan en forma más frecuente en estos pacientes. Y ahí está el CRAB. Entonces, anemia, hipercalcemia, falla renal y las lesiones líticas. Eso, ya los valores son hemoglobina menor a 10 o menor a 2 el valor normal, el calcio mayor a 11, la falla renal es CREA mayor a 2 o velocidad de filtración glomerular menor a 40 y las lesiones osteolíticas presentes en las imágenes.
Ahora, ¿cómo estudiamos esto? Entonces, esto se basa en 5 pasos. El hemograma, el perfil bioquímico, el estudio de las lesiones óseas, el estudio de la proteína monoclonal y el estudio medular. Entonces, de estos 5 pasos, ustedes pueden hacer todos estos, si tienen la sospecha de un mieloma. En el hemograma lo que se ve es una anemia normocítica, normocrómica regenerativa. Si uno le hace un frotis a ese hemograma, se ve un fenómeno que se denomina rouleau, o se apilan los glóbulos rojos en pilas de moneda, que es lo mismo que la VHS alta. ¿Qué es la VHS alta? Cuando hay una gran cantidad de proteínas de fase aguda en el suero, eso hace que los glóbulos rojos, por cambio en las cargas de superficie, precipiten más fácilmente. Entonces, esto uno lo puede medir en unos tubos y ver cuánto precipita en una hora. Entonces, cuando la precipitación aquí hay números, no se ven, pero es mayor a 100, que son estas que han precipitado más, ahí eso supone que es característico del mieloma, que sí, es verdad que se ve el mieloma, pero no necesariamente se ven todos los mielomas, y no es sinónimo de mieloma tampoco. O sea, si ustedes ven eso, hay un montón de otras condiciones patológicas que se asocian a VHS mayor a 100. Linfoma, infecciones crónicas, neoplasias. Entonces, por favor, nunca envíen una interconsulta como mieloma por VHS 100. La sospecha diagnóstica tiene que ir apoyada de otras cosas. Y también es importante el hemograma con frotis porque a veces estas células plasmáticas que infiltran la médula pueden salir a la sangre periférica. Y eso es malo, es un factor de mal pronóstico para una persona que tiene un mieloma múltiple. Siempre pedir un perfil bioquímico completo. Bueno, obviamente función renal, calcio, un 25% de los pacientes tienen hipercalcemia. Las proteínas totales y la albúmina, ¿por qué sirven? Porque cuando hay proteínas totales altas y albúmina baja, ¿saben cómo se llama eso? ¿No? ¿Alguien? No, se llama gap albuminoproteico. Supone que la albúmina es como un 50% de las proteínas del plasma. Entonces, si por ejemplo tienen una albúmina de 2 y unas proteínas totales de 10, eso significa que hay una proteína que no es la albúmina y que está en la sangre. ¿Y esa proteína cuál puede ser? Una inmunoglobulina. Entonces, cuando vean ese gap, ahí uno tiene que empezar a sospechar. El recuento de inmunoglobulinas séricas igual sirve. ¿Por qué sirve? Porque si hay una IgG, la IgG normal es hasta como 1600, si hay una IgG en 8000 y la IgA y la IgM están bajas, eso igual es como sospechoso. Igual uno piensa que puede ser, que puede haber una proliferación normal de inmunoglobulinas. Y por último, la LDH y la beta-2 microglobulina, que en el caso de confirmarse el diagnóstico de mieloma, sirven para calcular por pronósticos, para ver más o menos cómo le va a ir el paciente con la enfermedad. Y lo otro, que igual es importante, es que no se olviden de pedir un examen de orina completo. ¿Por qué? Porque si hay proteinuria, uno tiene que ir buscando más dirigidamente, pero una proteinuria 24 horas. En el estudio de lesiones óseas, esto es como bien importante. Clásicamente siempre se hacía la serie ósea, que es tomar radiografías como en 13 partes, que en una persona que tiene un mieloma es súper doloroso, porque son personas que están fracturadas, que están con mucho dolor, y esas proyecciones a lateral son dolorosas porque implican hartos cambios de posición y mantener posiciones prolongadas que provocan dolor además. Y también es importante no hacerlas porque no sirven mucho, no es muy sensible. Lo más sensible acá es esto, el PET-CT, que no lo tenemos disponible, pero esto de acá, que es el TAC de cuerpo entero de bajas dosis, lo tenemos disponible por lo menos en el hospital y es súper bueno. Bueno, aquí está la serie ósea en método tradicional, muy poco sensible, son 13 radiografías que son todas esas. Y claro, cuando uno pesquisa, esta es la típico lesiones en sal y pimienta, eso ya está todo mal, o sea, está muy avanzada la enfermedad. Lo mismo en los otros huesos. Ya, esto se los puse para que vean por qué realmente nos sirve la serie ósea. Esto es, a ver, acordarme cómo era. Esta es la radiografía, no, esta es la radiografía que se le hizo a un paciente con un mieloma múltiple. Esto de acá, espérate, quizás se ve mejor acá.
Acá no se ve mucho, ¿cierto? Se ve un poco, pero no es tanto lo que se ve. Pero si uno lo mira acá, esto es el escáner de bajas dosis de cuerpo entero, aquí se ve claramente esos hoyitos, que son las lesiones osteolíticas del paciente con mieloma. Entonces, uno puede no ver nada acá, pero después cuando le hace el escáner de cuerpo entero de bajas dosis, que es un escáner que además es súper útil porque incluye la calota y llega hasta bajo la rodilla. Y incluye un área amplia, desde bajas dosis no irradia mucho, irradia más o menos un sexto de un escáner. Y lo otro que tiene bueno es que no usa contraste, que es súper importante en un paciente que podría tener daño renal. Entonces, recuerden, TAC de cuerpo entero, bajas dosis. Serie ósea no. Acá lo mismo, el TAC de cuerpo entero de baja intensidad permite detectar lesiones óseas y masa de partes blandas asociadas. No es como súper exacto lo que delimita el TAC de cuerpo entero de baja intensidad, pero permite ver más o menos dónde podrían haber lesiones de partes blandas, dónde podría haber un conflicto medular, y si uno sospecha, le pide una resonancia. Que es así esta elección en el caso de que haya una sospecha de compresión de la médula espinal o un plasmocitoma óseo solitario. Muchos de esos plasmocitomas se ubican en la columna y comprimen la médula, y eso es una urgencia. Así que la resonancia. Y el PET-CT, que es un examen de medicina nuclear que no tenemos disponible acá, pero que permite ver áreas de actividad metabólica mediante la administración de un radiofármaco. Y es muy útil para evaluar lesiones extraóseas, también sirve para evaluar la enfermedad ósea antes del tratamiento y después ver después del tratamiento cuánto del compromiso ha desaparecido. Ya, entonces vimos hemograma, estudio perfil bioquímico, estudio de lesiones óseas, ahora estudio de proteína monoclonal. Y acá tenemos 3 exámenes: electroforesis de proteína en suero y orina, de inmunofijación en suero y orina, y las cadenas livianas libres en suero. Y acá en este monito lo que se ve, que yo lo encuentro como súper ilustrativo, uno normalmente tiene células plasmáticas, ¿cierto? Pero son todas distintas y secretan distintas anticuerpos. Y acá se ve, puede ser IgG kappa, IgG lambda, todo distinto. Cuando hay un mieloma, hay un solo tipo de célula plasmática que secreta un solo tipo de inmunoglobulina, un solo tipo de anticuerpo, inmunoglobulina. Y esas inmunoglobulinas son todas iguales y siempre va a haber un pequeño exceso de cadenas livianas. Eso es lo que se deposita en el riñón y lo que se mide con este examen. Ya, pero eso es como concepto súper importante. ¿Alguien sabe lo que es la electroforesis de proteína? ¿Han hecho? ¿No? ¿No saben? Ya. La electroforesis de proteínas es un examen que toma el suero del paciente y separa las proteínas que hay en el suero según su carga. Y eso queda registrado en un gel. Entonces, las más negativas se van a hacer polo positivo y las más positivas a ser negativas. Entonces separa las proteínas según carga. Y aquí uno ve que ese gel que se forma se traduce en un gráfico que es este. Y en el gráfico está primero la albúmina, que es la proteína más abundante, como ya dijimos. Después está alfa 1, alfa 2, y ahí están todas las cosas, yo me las sé, pero lo que hay en cada uno, en beta y en gamma. ¿Dónde creen ustedes que están las inmunoglobulinas? ¿En cuál parte de la electroforesis? Claro, sí, pero están en gamma, ¿cierto? En el gráfico. Y también pueden estar en beta. Por eso se llaman gamapatías monoclonales, porque habla de este pic monoclonal en gamma. Entonces, en esto. Pues en esta parte del gráfico que produce el gel, se puede producir un pic monoclonal, que es como una montañita muy abusada. Es de IgA. Habitualmente los que están en beta son de IgA y los que están en gamma son de Ig o IgM. Las otras IgG. Entonces, cuando hay hipergamma monoclonal, cuando hay un pic monoclonal, eso es de gamapatía monoclonal, principalmente en gamma y IgA en beta. Eso que les digo. Cuando hay hipogamaglobulinemia, cuando aquí no hay nada, eso es sugerente de una gamapatía monoclonal de cadenas livianas. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué podría haber
hipogamaglobulinemia en electroforesis de una persona con mieloma múltiple de cadenas livianas? ¿Por dónde se van las cadenas livianas? Claro, pues se van por el riñón. Entonces, por eso hay hipogamaglobulinemia. Entonces, si ustedes ven una electroforesis con hipogamaglobulinemia, ahí tienen que seguir buscando, porque eso es como que tuvieran un pic monoclonal. Y cuando hay hipergama policlonal, cuando hay hipergama difusa, eso puede presentarse, por ejemplo, si uno tiene una infección. Porque claro, cuando una persona tiene una infección, secreta inmunoglobulina, pues en el fondo el cuerpo se está defendiendo. Entonces ahí se ve como una montañita más, no tan acusada como el pic monoclonal. Para lo otro que sirve la electroforesis de proteínas séricas es para cuantificar, porque lo que hace, como no se lo informan, le informan como componente, pic monoclonal en beta, y dicen que el componente monoclonal es de 2 gramos por decilitro. Entonces uno, si tiene eso al comienzo, después cuando va dejando su tratamiento, puede ir viendo si es que esa cosa va bajando, se mantiene igual o qué pasa. ¿No? Ya, acá, un ejemplo. Ya, a ver, ayúdenme ustedes. Este es un paciente de 65 años que tiene IgA en 35. Uy, se murió, parece. Se murió. Que está baja. IgG en 6300, que está súper alta. IgM en 1,8, que está baja. Este es el gel. Entonces, este es el gel normal, que está como al revés, pero acá está la albúmina. Y este es el gel patológico. O del paciente, que aquí está la albúmina, y uno llega a gamma y está esta cosa negra, y cuando la ponemos en el gráfico es esto. Como, ¿cuál es el diagnóstico? Ya, pues vamos, nadie los va a retar. ¿Qué podría ser? ¿Ya? ¿Y qué apellido le pondría? Con esos valores en el recuento de inmunoglobulina. IgG, ¿cierto? Muy bien. Hemopatía monoclonal IgG. Ya, acá otro ejemplo. IgA está en 3500, que está muy alto. IgG está normal, tirando para abajo. IgM está en 25, que está abajo. Entonces aquí vemos el gel normal, la albúmina y todo el resto de las cosas. Albúmina, y aquí se ve esto más negrito, que en el gráfico se ve así. Un pic monoclonal en beta. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Alguien? Tú. Muy bien, eso, es súper fácil. La apatía monoclonal IgA. Este otro. Tenemos IgA 35, que está abajo, IgG 450, que igual está abajo, IgM de 17, que está abajo, y vemos acá lo normal, acá se ve súper clarito, y acá en el gel como que no hay nada ahí. ¿Qué sería eso? ¿Qué puede ser? Eso, muy bien. Súper. ¿Sí? ¿El electroforesis informa también esos valores de cada inmunoglobulina? No, es que esto es como un correlato, porque estas son el recuento de inmunoglobulinas totales. Y esto es la electroforesis de proteínas, son 2 exámenes. Igual qué bueno que lo aclaraste, porque estoy ya con un poco de trampa, pero uno puede inferir, más o menos. Igual, por ejemplo, cuando decimos gamapatía monoclonal IgG, igual cuando es IgG, no es que produzca solo IgG. Acuérdense que la inmunoglobulina tiene una cadena pesada y una liviana. Entonces eso igual hay que buscarlo. Y de ahí les voy a mostrar cómo se busca. Eso. La IgG está un poco alta, IgA y IgM están... y la IgA está un poco alta también. IgM está normal. Se ve, ahí está el gel, el normal, y abajo se ve como oscuro, pero como difuso. Y se ve como una montañita en cama. ¿Qué puede ser eso? ¿No tú? Claro, hipergama difusa, ¿cierto? Hipergamaglobulinemia difusa. Y eso uno piensa que no hay componente monoclonal y piensa buscar otras alternativas. Infecciones, cosas así, inflamación crónica. Ya. ¿Cómo es la electroforesis de proteínas en una persona sana? ¿Cómo debería ser?
¿Hay proteínas en la orina? ¿No es cierto? Ya, entonces no debería haber nada. Entonces, cuando hay proteínas en la orina y cuando hay una alteración en la electroforesis, un pico monoclonal o lo que sea, anormal, hay que buscar. Ya, este es el siguiente examen. Entonces, dijimos, para estudiar la proteína monoclonal, primero la electroforesis, después la inmunofijación. La inmunofijación son 6 electroforesis de proteínas en tándem que usan anticuerpos que permiten identificar cuál es el componente monoclonal. Se usan anticuerpos. Lo que usamos nosotros acá en el laboratorio es IgG, IgA, IgM, kappa y lambda. Entonces, lo que permite hacer la inmunofijación es identificar el clon, no cuantifica. Entonces, cuando informan, le ponen como compatible con como aquí, ¿ves? Compatible con componente monoclonal IgG kappa. Que si ven, IG o IgM kappa. Pero son anticuerpos cadenas livianas y pesadas que permiten identificar el clon. Y uno lo pide solo para saber qué es lo que secreta el mieloma y no lo usa para seguimiento habitualmente, porque solo permite identificar. Doctora, ¿Eso? Que se hacen, a ver, se hacen electroforesis en tándem. Entonces ahí, no sé cómo vienen, cómo interpretar los geles, pero lo que hacen es que usan anticuerpos contra IgG, IgA, IgM, kappa y lambda. Y lo que sale positivo es como el tipo de inmunoglobulina que secreta el mieloma. Entonces puede que te salgan una cadena pesada, una liviana, o puede que te salga solo una cadena liviana. ¿Ya? Es como las alternativas que podrían ser. Y abajo te va a salir el informe cuál es el componente monoclonal. Y por último, este examen que son las cadenas livianas libres, que para esto es súper importante tener este concepto, que cuando hay un mieloma se pueden secretar puras cadenas livianas, se pueden secretar inmunoglobulinas enteras, pero siempre va a haber un pequeño exceso de cadenas livianas. Entonces, lo que mide este examen es que mide como la porción que está escondida de la cadena liviana, que está acá, por nefilometría. Entonces, identifica cuáles cadenas livianas libres kappa hay y cuáles cadenas livianas libres lambda hay. Y hace una relación entre las dos. Y lo normal es que haya un rango de kappa libre y de lambda libre que están ahí. Y hay una relación entre ambas. La relación normal entre kappa y lambda va entre 0,26 y 1,65. Entonces, cuando esa relación se altera, cuando por ejemplo aumenta kappa a 1000 lambda a 1000 y kappa a 1, hay una relación de 1000 y eso es anormal y de eso uno puede inferir monoclonalidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Entonces es una forma de inferir monoclonalidad, es un examen súper sensible, súper útil. A veces uno no encuentra nada en los otros exámenes y este sí permite inferir monoclonalidad. También es uno de los criterios diagnósticos de mieloma, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, cuando uno tiene sospecha de alguna gamapatía monoclonal, de alguna neoplasia de células plasmáticas, lo ideal para buscar la proteína monoclonal es hacer todo. O sea, si su mamá está con, ustedes creen que tiene un mieloma, le tienen que pedir electroforesis de proteína en sangre y orina, inmunofijación en sangre y orina y cadenas livianas en suero. Esos 5, porque con eso se pesquisa un 98% de las gamapatías monoclonales de significado incierto y los mielomas múltiples, hasta un 100% de los mielomas múltiples de cadenas livianas, más del 95% de las amiloidosis y un 68% de los mielomas no secretores. Esto lo puse porque este es Henry Vance Jones, que es un señor que uno de los primeros en publicar casos sugerentes de mieloma, hace mucho tiempo en el siglo XIX. Pero ¿por qué lo puse? Porque hay un examen que se llama proteinuria de Vance Jones, que lo piden, como que nadie sabe bien qué es. Ya, la proteinuria de Vance Jones, lo que hacen es que toman la orina de un paciente que sospechan gamapatía monoclonal, la calientan a creo que 56 grados
Y las cadenas livianas cuando se calientan tienden a precipitar. Entonces si es que precipitan dicen, hay cadenas livianas y lo ponen positivo. Eso es todo. Ya, pero no permite cuantificar, no permite identificar. Yo no lo pido nunca. Pero claro, si uno no tiene nada puede servir para por lo menos saber que hay cadenas livianas. Entonces que hay algo alterado. Y es un examen como simple de reproducir. Ya, entonces teníamos hemograma, perfil bioquímico, el estudio óseo, el estudio de la proteína molecular y ahora viene el estudio medular, que esa es como la parte mía. Entonces nosotros lo que hacemos, estudiamos la médula por dos vías, una el mielograma y la biopsia de médula ósea. ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿No? Ya. El mielograma es... ¿Cómo? Claro, el aspirado es un líquido. Entonces uno saca médula líquida, las tira en una placa y saca muestras para mandarlas a diferentes laboratorios. Y la biopsia de médula ósea es un cilindro de médula ósea. O sea, uno le hace... Aquí tengo el trocar que usamos. Uno le hace perfora en la cresta ilíaca posterior superior. Acá. Este es el trocar. No sé si lo quieren ver, tengan cuidado. Entonces con esto perfora y saca un cilindro de hueso. Y este es finito y otros peores. Claro. Entonces, la biopsia, para que lo vean. La biopsia es un sólido. El mielograma es líquido. Ya. Y el mielograma uno puede hacer esto, que es un aspirado, que nosotros los tiramos, le pedimos al tecnólogo del laboratorio que los tiña y se ve esto. Acá se ve que está célula plasmática, célula plasmática, célula plasmática. Está lleno de células plasmáticas. Y en esta muestra, si uno toma un tubo, puede hacer inmunofenotipo por citometría de flujo, que el inmunofenotipo es un examen que permite ordenar las células según las pone en una fila y las clasifica según tamaño y complejidad. Y también puede poner marcadores de superficie, entonces puede identificar las células plasmáticas, ver cuáles son las clonales, y sirve para también evaluar respuesta de tratamiento. Y eso otro que es súper importante, puede hacer estudios citogenéticos. ¿Por qué? Porque hay alteraciones citogenéticas que se asocian al mal pronóstico en el mieloma. Hay un montón, hay unas que son del cromosoma 1, otras que son del cromosoma 13. Nosotros estudiamos dirigidamente 3, que son la translocación 4-14, la translocación 14-16 y la deleción del 17p. El 14 se repite porque en el cromosoma 14 está el gen que codifica la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Y la deleción del 17p, que es de muy mal pronóstico, es la deleción del brazo petito del cromosoma P, y ahí es donde está el gen supresor de tumores. Entonces, por eso es malo. Es malo no tener un brazo corto del cromosoma 17. Y en la biopsia de médula ósea uno puede ver igual las mismas células plasmáticas, pero también puede hacer otras técnicas de inmunohistoquímica y otras técnicas diagnósticas como la tinción de rojo Congo, que es la que permite ver amiloidosis. Esto era para mostrarles nomás cómo era la técnica de FIT, por la cual se estudian estas translocaciones que les dije, las que son de mal pronóstico. El FIT es una técnica que usa unas sondas que identifican ADN y una técnica citogenética. Entonces, el ADN se adhiere como a al pedacito de que se altera la translocación 4-14, una sonda de un color a un pedacito del cromosoma 4 y otra de otro color al pedacito del cromosoma 14. Entonces uno después los mira al microscopio y no sé, estoy inventando, pero es para que sepan cómo de qué se trata. La del cromosoma 4 se ve roja y la del 14 verde. Y cuando se ve amarillo es porque están juntas y hay una translocación. Eso. Ay, no. Ya, entonces esto es todo lo que tienen que pedir ante la sospecha. Es lo mismo que les repetí. No se lo voy a leer, pero esto no lo olviden, por favor. Ya, ¿cómo se hace el diagnóstico? Como dos patitas. Una es que haya más de un 10% de células plasmáticas clonales en médula ósea, o que haya una biopsia ósea o extramedular con células plasmáticas clonales.
Eso es una. Y la otra, que haya eventos definitorios de mieloma, que son por un lado el CRAB, que es hipercalcemia, la falla renal, la anemia o las lesiones óseas, o cualquiera de estos biomarcadores, que estos son biomarcadores que se agregaron en el diagnóstico el año 2014, porque se vio que en los pacientes que presentaban cualquiera de estas cosas, si uno los seguía a los 2 años, un 80% de ellos tenían mieloma múltiple sintomático. Entonces, por eso se agregaron como diagnóstico de mieloma. Tener más de un 60% de células plasmáticas en médula ósea, relación entre cadenas livianas libres en suero, mayor a 100, o sea, si está aumentada lambda, que la relación entre lambda y kappa sea mayor a 100, es igual es diagnóstico, y más de una lesión focal en resonancia magnética de más de 5 milímetros o más. Esto es lo que les contaba un poco al comienzo, que las neoplasias de células plasmáticas es como un continuo, que primero parte con la gammopatía monoclonal de significado incierto, luego con el mieloma smoldering, que es asintomático, y ya con el mieloma múltiple, que es sintomático. Entonces acá hay como 3 cosas que uno puede mirar. Mielomas en la gammopatía monoclonal de significado incierto, el componente monoclonal es menor a 3. En el mieloma asintomático, el componente monoclonal en suero es mayor a 3. Mieloma múltiple no importa. En la gammopatía monoclonal de significado incierto, la porcentaje de células plasmáticas en médula es menor a 10. En smoldering es mayor a 10. Mieloma múltiple, pero menor a 60. Y mieloma múltiple es mayor a 10. Pero tanto en este como en este no hay clínica. En este sí. Eso es como súper preguntable, apréndenselo. Bueno, ya cuando tenemos el diagnóstico pasamos a pronóstico. Y el índice pronóstico que más ocupamos es uno que se llama ISS. Por eso es que hay que pedir beta-2 microglobulina al comienzo, porque es súper simple y permite calcular la sobrevida a 5 años. Está acá. Usa la beta-2 microglobulina y la albúmina, parámetros de laboratorio que hay en cualquier parte. Este otro, que es mejor, incluye los parámetros de citogenéticos, incluye las alteraciones cromosómicas y incluye también la LDH. Esto no tengo intención que se lo sepan, pero sí que sepan que existe. Bueno, y cuando ya diagnosticamos un mieloma, esta es la historia natural de un mieloma múltiple. Entonces siempre parte como una gammopatía monoclonal de significado incierto, y luego un porcentaje de estos progresa a mieloma activo, y ahí uno parte con la primera línea de tratamiento y llega a una remisión. Pero, como yo siempre le digo a los pacientes, el mieloma múltiple es una enfermedad que es crónica, que nosotros no se la vamos a curar, por lo menos por ahora. Siempre va a haber una recaída. Y después, de nuevo va a haber una remisión y una nueva recaída, y al final la enfermedad se va a hacer refractaria. Esto es bien importante tenerlo en mente como concepto, porque ¿qué significa? Bueno, primero hay que decirle a los pacientes eso, es bien importante, que no, el mieloma no se va a ir, va a estar ahí con ellos hasta que se mueran. Y que uno, como primera línea de tratamiento, tiene que ser lo más agresivo posible, dar lo mejor al comienzo. Porque así se ha visto que la remisión dura más tiempo. Porque todas estas remisiones, la primera remisión dura más que la segunda más que la tercera y así. Esto solamente se los puse para ilustrar cómo ha ido cambiando la sobrevida del mieloma a lo largo de los años. Antes teníamos como tratamientos súper prehistóricos como melfalán, corticoides, y eso fue hasta más o menos el año 2000, donde recién empezaron a integrarse nuevos fármacos. Pero con estos tratamientos la sobrevida era súper mala. O sea, el año 75, la sobrevida a los 5 años, un 26% de las personas que se le habían diagnosticado mieloma estaba vivo. Versus ahora, que ese porcentaje está más del doble, yo creo, eso es del 2012. Pero ahora con todos los medicamentos que son sumados al tratamiento, los inmunomoduladores, los inhibidores de protosoma, los anticuerpos monoclonales, la sobrevida es muy superior, afortunadamente para estos pacientes. Esto es lo mismo, el tratamiento desde los nuevos fármacos
la sobrevida era súper mala. Y bueno, los nuevos fármacos no son tan nuevos, en realidad están disponibles como hace 20 años. Partió la talidomida como inmunomodulador y después se fueron sumando otros como los inhibidores de protosoma. Acá lo que tenemos disponible nosotros, bueno, de inmunomoduladores, la talidomida, que aún la usamos, la lenalidomida, esta pomalidomida no la tenemos, los inhibidores de protosoma, el bortezomib, que sí está disponible para nosotros porque el mieloma múltiple y la gammopatía monoclonal es una enfermedad que está cubierta por el GES. El calfilzomib, que es de segunda generación, no lo tenemos. Bueno, y de esto no tenemos nada. Pero igual esto, el tener disponible bortezomib y lenalidomida es un súper logro porque hasta el año 2019, que fue cuando se implementó el GES, tratábamos a los pacientes con mieloma con fármacos mucho peores y teníamos los resultados eran muy malos, mucho peores que los que tenemos ahora. Y la idea es llevar a los pacientes a la mejor respuesta posible y una vez lograda esa mejor respuesta posible, consolidar la respuesta con un trasplante autólogo. ¿Sabe lo que son los trasplantes de médula? ¿No? ¿Alguien tiene una idea? Ya, pero en general, uno le pueden trasplantar la médula de uno mismo o de otra persona. En el caso de los pacientes con mieloma, el trasplante que se usa es autólogo, o sea, de uno mismo. Entonces, lo que en realidad no es un trasplante, es como una manera de administrar quimioterapia muy intensa sin matar a la persona. Que se trata el mieloma, se lleva la mejor respuesta posible, después se induce a que los progenitores hematopoyéticos salgan a la sangre periférica, se saca eso con una máquina de aféresis, se guarda congelado. Después a la persona que está con mieloma se le pone quimioterapia súper fuerte que mata la médula, mata todo, y después de unos días se infunden nuevamente esos progenitores que estaban congelados. Y esos progenitores solitos se van a la médula nuevamente y vuelven a formar sangre. Es como bueno porque prolonga estos periodos de remisión entre recaídas. Es un tratamiento que está accesible, nosotros lo hacemos con nuestros pacientes. No requiere inmunosupresión porque al final es la misma médula de la misma persona que se le vuelve a poner, ¿no? Entonces es una súper buena opción. Y después del trasplante autólogo lo que se suele hacer es mantención, que es dejar con un medicamento para mantener la respuesta, la remisión, por el mayor periodo de tiempo posible. Ya, esto me importa que sepan. ¿Me falta algo acá? No. El tratamiento de soporte del mieloma, que esto es probablemente lo que les va a tocar a ustedes. Todos estos ítems son súper importantes en un paciente con mieloma, porque sufren de todos ellos. Anemia, enfermedad tromboembólica, infecciones, enfermedad ósea. Es importante manejar el dolor, es importante manejar la enfermedad renal y la neuropatía periférica. Bueno, la anemia es súper frecuente, ya les expliqué por qué los pacientes con mieloma tienen anemia. Y lo que hay que hacer con estos pacientes es, bueno, excluir otras causas de anemia, igual por tener mieloma pueden sangrar también, según uno sabe. Monitorizar las reservas de fierro, indicar eventualmente uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis como eritropoyetina o transfundirse si es necesario. Pero es importante manejar la anemia e indicar transfusiones si es necesario u otros fármacos si es que los pacientes lo necesitan. En la enfermedad tromboembólica, bueno, hay muchos factores de riesgo. Pues son personas que son añosas, que tienen cáncer y que además a veces están con mucho dolor y no se pueden mover o están fracturadas y están postradas. Entonces, tienen muchos factores que favorecen el que desarrollan embolías, principalmente venosas. Nosotros habitualmente les dejamos aspirina cuando partimos quimioterapia, o si es que el riesgo es mucho, les dejamos heparina bajo peso molecular. En realidad no hay un score de riesgo validado para cómo indicarlo. Hay score de riesgo como este que está acá. Nosotros habitualmente lo hacemos así como un poco al ojo, pero es importante que tengan presente el concepto de que estos pacientes son pacientes protrombóticos. En relación a las infecciones, es bien importante hacer profilaxis de infecciones en los pacientes porque están en tratamientos que favorecen el desarrollo de infecciones. Los corticoides favorecen el desarrollo de infección por Pneumocystis jirovecii, los inhibidores de protosoma favorecen el desarrollo de infecciones por herpes zóster,
los anticuerpos monoclonales también. Entonces uno deja profilaxis y además le dice a los pacientes que se tienen que vacunar con las vacunas que les corresponden. En realidad, en relación a la enfermedad ósea, todos los pacientes deberían recibir bifosfonatos, aunque no hayan lesiones óseas evidentes. Los bifosfonatos tienen el riesgo asociado de necrosis avascular de la mandíbula, por lo que antes de partirlos hay que mandar a los pacientes al dentista para que ellos les den el pase para poder dejarle el bifosfonato. El bifosfonato de elección es el ácido zoledrónico, zoledronato, y se deja por 2 años. Nosotros en el hospital disponemos de pamidronato. Siempre asociar a calcio, porque si bien al comienzo estos pacientes pueden tener hipercalcemia, incluso los bifosfonatos los usamos para tratar eso, pero después con el tiempo pueden desarrollar hipocalcemia, entonces hay que estar pendiente de monitorizar el calcio. Y siempre corregirlo por función renal. Cuando la velocidad de filtración glomerular es menor a 30 no se pueden usar, y ahí salen otras alternativas como el denosumab, que es un fármaco igual es un poco caro, pero que es un inhibidor del RANK ligando, que también es útil en los pacientes con mieloma y enfermedad ósea. Manejo del dolor, esto también es muy importante, porque principalmente al comienzo de la enfermedad, los pacientes les duele mucho todo. Entonces es importante, dejarles analgesia. Yo siempre los derivo a paliativos, siempre, porque les sirve de soporte. Paliativos tiene como buenos fármacos de apoyo, ellos disponen de morfina, partes de buprenorfina, ellos pueden hacerle seguimiento también al uso de esos fármacos. Entonces eso es bien importante, y también el dolor por lesiones óseas focales puede ser tratado con radioterapia. Y en el caso de fractura tiene que verlo alguien más especialista como traumatólogo o neurocirujano por una eventual indicación de cirugía. Falla renal, partir el tratamiento específico lo antes posible, ajustar los fármacos por función renal, siempre evitar nefrotóxicos, ser bien cuidadoso, evitar usar AINES, ojo con los medios de contraste, por eso el TAC de cuerpo entero sin contraste es bueno. Hidratación y monitorización continua de la función renal, y si es necesario hay que usar terapia de soporte renal. Y la neuropatía periférica es porque tratamiento de los mielomas múltiples incluye fármacos que son neurotóxicos, principalmente la talidomida, que se usa todavía pero su uso va en descenso por suerte, y el bortezomib. Entonces uno tiene que estar consciente de eso, sospecharlo y ver si es que es necesario derivar a un especialista, por ejemplo el neurólogo, para que confirme el diagnóstico y le deje terapia. Y habitualmente se maneja con pregabalina, y con otras cosas que habitualmente son de indicación de especialidad. ¿Eso? ¿Alguna duda? ¿El mieloma? No sé, porque mira, en Chile es 4,2 por 100.000 habitantes. Yo en la región intuyo que es más, no tenemos registro. Pero si van a la medicina hay muchos mielomas. Yo creo que veo hartos mielomas en policlínicos, y hay mucha gente joven que llega con enfermedades súper agresivas. En algún momento, si quieres, tú lo puedes hacer también. Trabajar, porque necesitamos como algún tipo de registro para saber cuántos pacientes tenemos. Porque a mí me parece que aquí hay harto. Y especialmente nos llegan hartos casos de Araucanía Norte. Y yo no sé si será por el uso de pesticidas. Eso ya es como elucubración mía, pero sería súper bueno, súper útil tener un registro de esos pacientes, porque no lo tenemos hoy. Deberíamos tenerlo. Es que depende del mieloma y depende del paciente, depende de las comorbilidades. Pero en un paciente joven Que depende, mira, tengo pacientes que llevan 20 años con su mieloma, están vivos, no en las mejores condiciones, pero están. Otros que duran 1 año y se mueren. Pues son diferentes tipos de mieloma, por ejemplo, si es un mieloma IgA, con harta afectación extraósea, con falla renal, esos no andan muy bien. ¿esta enfermedad también tiene un componente genético? Se ha identificado familias de familiares que tienen mieloma, pero no se sabe bien por qué. Eso. ¿Alguna otra pregunta?